¿Sí? Recuerda que estamos viendo el ministerio quíntuple de la iglesia como un diseño de trabajo, como un diseño de reino. Entonces el reino, el diseño del reino, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que el diseño del reino por ahí rompe o choca con muchas de las estructuras mentales que tenemos de las iglesias o de la organización de las iglesias o de las iglesias que quizás conocemos o hemos recorrido por situaciones de X. Entonces, el diseño del reino, no se encierra en una iglesia, no se encierra en esto, llamándole iglesia a la edificación, no a iglesia como cuerpo de Cristo. Eso es lo que pasa, es que en nuestra mente, cuando decimos iglesia, a veces lo atamos al templo, ¿no? Vieron que si usted se encuentra con alguien, ¿no?, que sabe que está necesitado de ayuda, ¿no?, o que sabe que está pasando una situación, ¿usted qué le dice? Vamos a la iglesia. No le dice, vamos a encontrarnos con Cristo, vamos a la presencia del Señor. ¿Te parece que querés recibir el Espíritu Santo en tu vida? Vamos a la iglesia, le decimos. Como que si la solución es la iglesia, ¿no? Y no Cristo. Bueno, entonces por ahí tenemos esas estructuras evangeloides. Sin embargo, el reino de Dios es algo que trasciende las paredes de la iglesia, ¿no es cierto? Y el reino de Dios, el reino de los cielos, precisamente tenemos que alcanzar lo que están afuera. Pero para eso nos preparamos y para eso estudiamos. Entonces el ministerio quíntuple es un diseño de reino que tiene estas cinco partes, si usted quiere decirle, ¿no? Donde teníamos el apóstol, que era la asignación territorial, el profeta, que nos habla de recibir los diseños de Dios, el evangelista como ese brazo largo de la iglesia, los pies que caminan afuera, el pastor. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el dibujito del hombre, de la persona? Lo borramos. Bueno, lo volvemos a hacer, ¿no? Lo vamos a ir completando hoy porque la otra vez no lo hicimos. Bien, el evangelista es ese brazo largo y esas piernas largas. El apóstol es el que mira. El profeta son las orejas, ¿no? El pastor es el corazón de la iglesia, el amor en esencia. Todos los ministerios tienen el amor de Dios, pero con esto con corazón. Después lo pintamos. Y hoy vemos el maestro. ¿Qué será el maestro? Ahí está. En el dibujito, en mi super dibujito. Claro, el cerebro, la cabeza, el cerebro. Bien. Y por la boca. Y por la voz. Claro, ¿no? Es el cerebro, la noxis, conocimiento. Bien, estos ministerios, volvemos a decir, cuando el Señor lo va revelando, por ahí lo trajo este estudio de esta iglesia, es para que trabajen coordinadamente y armoniosamente, sabiendo que cada uno, conforme sus dones, se va manifestando en el lugar, ¿no es cierto?, que corresponde. Dentro de cada una de estas áreas hay personas que son puestas en autoridad, ¿no es cierto? El ministerio profético puede tener un profeta, el evangelista lo mismo, el ministerio de evangelismo lo mismo, puede tener una persona a cargo de ese ministerio. Pero puede ser que usted conozca iglesia o sepa de iglesia que los ministerios están presentes y de hecho funcionan y no hubo nadie que levantó a nadie. Porque el Espíritu Santo es así, hace como quiere, los dones los reparte igual. Entonces, como aunque nadie le haya dicho a alguien, a partir de hoy sos el evangelista de la iglesia, si esa persona tiene el don de evangelismo, lo va a hacer igual. No necesita que alguien lo designe. Sí, es ideal que haya una impartición y una designación, ¿no es cierto? Como un envío. Bien, ¿hasta acá? ¿Algo más? Y hoy vemos entonces el ministerio de maestro. Perdón. Lo del maestro y pastor, ¿lo digo ahora o lo digo después? Sí,
Bien, diga. Me pregunta si hay alguna persona que puede tener los 5 dones o los 5, que puede ocupar los 5 ministerios. ¿Usted qué le parece? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Será que Dios quiere que una persona tenga todo? ¿O será que quiere que entre nosotros, como dice que somos un cuerpo, por eso hace el simbolismo, la comparación de la iglesia como cuerpo, donde todos somos miembros y cada miembro es importante? Por eso yo no puedo ser ni ojo, ni pie, ni oído al mismo tiempo, ¿no? Voy a hacer algo. Sí puede ser que me complemente, sí puede ser que tenga fuertemente un don, me uso como ejemplo yo, que tenga fuertemente el don de maestro, pero que ese don a su vez esté acompañado por otro, ¿sí? Pero que sí, el que es fuerte, digamos, es el don de maestro. Por eso a veces se complementan apóstol y profeta, a veces se complementan, por eso iba a explicar, pastor y profeta, a veces se complementan pastor y maestro. Si ustedes leen en Efesios, o si leemos el texto que es base, Efesios 4:11, ¿se acuerdan que en la enumeración, cuando hablaba algunos constituyó? Pero no tengo el... Bueno, después lo vuelvo a repetir, sino para que quede grabado. Algunos constituyó apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastor y maestro, dice. Eso es la versión Reina Valera. Quizás si usted revisa otras versiones, como que la cuestión cambia, la redacción cambia. Pero ese "y" ha llegado a algunos teólogos, entienden que pastor y maestro es uno solo y que no son dos distintos. Después vamos a ir viendo durante el largo de la clase que hay otros textos que hablan de la presencia de maestros. En realidad, si nosotros tomáramos que pastor y maestro están juntos, tampoco estamos cerrados, porque el pastor en definitiva es un maestro de la palabra. Debería serlo, debería conocer la palabra y enseñarla en cada consejo, en cada predicación, en cada sermón. Él aplica la palabra de Dios. Entonces, en esa instancia o en ese marco, él es maestro de la palabra. Así que no está mal. Nosotros nos adherimos, si usted quiere, a la línea de que pastor y maestro son dos ministerios distintos. Porque no todos los que son maestros son pastores. Y no todos los que son maestros tienen, y ahora lo vamos a ir viendo durante la clase, tienen las características de pastor. Sí, todo pastor puede ser, o debería ser, un buen maestro de la palabra, pero no todo maestro lleva consigo, lleva gozado el ministerio pastoral, que se acuerda que lo vimos, ¿no? Que tiene esa carga por la oveja, que se desvela, todas las características que vemos. Pero es muy importante que por lo menos lo conozca, que hay algunos teólogos que opinan que esto va junto, por eso en algunos que no hablan del ministerio quíntuple, sino hablan directamente del ministerio de la iglesia, y los que hablan del ministerio quíntuple es porque pastor y maestro lo diferencian en dos ministerios. Ahora creo que va a seguir el profe Oscar y después retomo yo. Muy bien, gracias, buenas noches. ¿Cómo están? Noche de lluvia. Acá se escucha más, ya no sienten la lluvia. ¿Quién quiere escuchar la lluvia? Venga un poquito más adelante que se sienta acá, clarito. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estaba pensando que yo me tendría que hacer un cerco acá porque me gusta caminar. Voy para acá, voy para allá. Me voy a tener que hacer un cerquito para quedarme quieto. Recién en una de las, antes de comenzar la clase, estábamos charlando con unos hermanos aquí y bueno, me preguntaban con respecto al maestro, específicamente lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? El ministerio de maestro. Y decía un hermano, es difícil ser maestro. Claro,
yo lo puedo entender y fue bueno porque me sacó algo ahí como para compartir con ustedes. Si uno lo ve al maestro ya terminado y parado en este lugar con un micrófono enseñando, y le invito a alguno de ustedes si se animaría, y seguro que ninguno se va a animar. Nadie se ríe, por lo menos. ¿Nadie? ¿Quién se anima a ser maestro y pasar al frente y enseñar? Nadie. Allá hay uno. Muy bien, tenemos uno. ¿Vio? La iglesia Príncipe de Paz ya tiene un maestro. El que no lo vio, no lo vio. Pero ya hay un maestro. Claro, ver el producto terminado acá, podríamos decir, a veces es difícil, o usted no lo puede ver o no lo puede entender. Pero recuerde que estamos en la etapa del mentoreo y también estamos hablando de discipulado. Y estamos dando las características que usted puede ver o que ve en otra persona o que también usted la puede ver. ¿Se entendió o la compliqué? O las personas que van a otro lado, comienzan una nueva obra, o personas que llegan aquí, que comienzan la actividad dentro del Ministerio Príncipe de Paz aquí central, y los que están liderando comienzan a ver ciertas aptitudes que ellos tienen y dicen, creo que tiene el don de magisterio, creo que le gusta enseñar. Entonces, esa persona que le gusta enseñar, ¿ya está formada, está preparada para pasar al frente y enseñar? No, todavía no. Por eso es que necesita el mentoreo, el discipulado. Quise aclarar eso nada más. Bueno, comenzando ya en sí la clase, una de las características del maestro en sí es que él siempre va a estar muy relacionado y muy conectado a esto. Y cuando digo a esto, a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios, él no solamente se va a leer la Biblia, sino que se va a leer el comentario, se va a leer la concordancia, va a ir a Google, va a buscar libros, continuamente va a estar en continuo aprendizaje de lo que la Biblia dice, pero con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito del maestro? Es que los diseños de Dios que están y que son revelados a través de su palabra, la Biblia, y están aquí y en diferentes personas que la están enseñando, el maestro pueda bajar esos diseños de Dios. ¿A dónde? Aquí a la tierra, aquí a la iglesia, aquí a un ministerio. Wow, usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿Y esto no lo tiene que hacer el pastor? Sí, recién Yamila lo explicó, que un pastor debería de ser un buen maestro. Entonces, es el que baja el diseño. El maestro, una de las cosas elementales que tiene es que siempre él piensa en los diseños. Por eso es que él va a estar siempre, la tendencia de él, estar llevando todo y pasándolo por acá, por un filtro. Si leyó un versículo, si el versículo, el contexto estaba bien, o si no estaba bien, o si se equivocó en algún versículo, siempre el maestro va a estar indagando. Siempre va a estar ahí estudiando un poquito más de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Es el maestro que siempre piensa en desarrollarse más, que siempre piensa en más, que siempre piensa en crecer. Está en continuo crecimiento. Él se va desarrollando de diferentes maneras, como le decía. Él no se va a perder una charla, no se va a perder quizás una conferencia, él no se va a perder algo que él vio. Quizás nosotros por ahí abrimos algún video, alguna conferencia que tenemos la posibilidad ahora por internet, y cuando vemos ya que comienza quizás el título o cómo se dirige la persona que está hablando, nosotros ya saltamos y lo dejamos. El maestro lo va a seguir escuchando.
y seguro que alguna enseñanza va a sacar de eso. Eso es lo que hace el maestro. Es muy importante porque él siempre piensa en el estudio de la palabra. A él le interesa mucho lo que es la información. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué me revela la palabra de Dios? ¿Se entiende? ¿Qué diseños Dios tiene para este tiempo, para esta iglesia, para este año, para este lugar? ¿Qué diseños tiene? Por lo tanto, he aquí que confronta. Es muy confrontativo. ¿Por qué es confrontativo? Porque él tiene la palabra de Dios, la Biblia, la tiene incorporada en su mente, en su corazón. Él está en continuo desarrollo. Por eso que confronta quizás con el profeta, quizás confronta con algún pastor que por ahí alguna enseñanza viene y no está de acuerdo, o alguien que visita, que viene de afuera, que trae una enseñanza, o algún pensamiento que alguien tiene que está equivocado, y lo va a hacer de buena manera, pero él va a ir con la Biblia y le va a decir, mirá, esto creo que la Biblia lo enseña así, de esta manera, y yo entiendo y creo que es así. Por eso, pero tiene fundamentos él. Él estudia la Biblia, él estudia la palabra. ¿Se entiende? Por eso de por sí es confrontador. Su don principal que tiene el maestro es la palabra de conocimiento. Él tiene un conocimiento muy grande. Ya de por sí, al tener el don de magisterio, todo aquel que le gusta enseñar, ¿qué va a enseñar si no sabe? Es difícil venir a enseñar si no sabemos. Por lo tanto, el que quiere ser maestro o tiene el don de maestro, lo primero que tiene que hacer es empezar ¿a qué? A buscar, a comer, a leer, a escuchar, para poder llenarse de toda esa información. Entonces, el don de él principal es de conocimiento. Y sabe que una cosa, son muy precisos. Los maestros son precisos. Son muy, podríamos decir, exactos en lo que dicen. Y otro argumento más que tienen, son muy disciplinados. En todos los aspectos. Estoy hablando de características en lo general del maestro. O sea que el don que él tiene es el conocimiento que él recibe. Son precisos, son exactos, más allá de que sean humanos, y también son disciplinados en todos los aspectos. Por lo tanto, imagínense un maestro, ¿no? Enseñando, bajando los diseños de Dios, transmitiéndolo a la iglesia. A veces no todos lo podemos entender. No es fácil a veces a un maestro escucharlo, seguirlo y entenderlo. ¿Me siguen? No es frecuente encontrar en la iglesia funcionando un maestro. Lo digo de vuelta. Es difícil encontrar en una iglesia, o no es muy común, que un maestro se pare a enseñar. ¿Se dan cuenta? ¿Lo han visto mucho? No se ve mucho. No se ve. El maestro es como quizás, como decía mi esposa, está el maestro dentro de la iglesia, tiene el don, está aún quizás preparado, pero no se lo reconoce. ¿Por qué? No sé, no le puedo dar respuesta por qué. Quizás a partir de este estudio del Ministerio Quíntuple, ustedes y las autoridades de esta iglesia se van a dar cuenta y decir, es necesario, estoy viendo el don del maestro en tal hermana, en tal hermano, y vamos a comenzar a prepararlo, vamos a comenzar a discipularlo, vamos a comenzar a mentorearlo para que en esta iglesia haya un maestro. Y de paso no tenemos que venir nosotros a enseñar. Bueno, es un chiste. Entonces, no es muy general. La carga que tiene el maestro y lo que a él le pesa es el crecimiento. A él le interesa mucho el crecimiento. Y usted va a creer en el crecimiento de cuántas personas vienen. Él, por ejemplo, el domingo, ¿quién estuvo el domingo en la iglesia? Estuvimos casi todos, ¿no? Estaba como
repleta, estaba llena la iglesia. Usted sabe que al maestro eso no le interesa mucho, no le llama muchísimo la atención. Él lo que le interesa es el crecimiento que tiene cada uno de los que concurren a la iglesia, de los que vienen a la iglesia, tengan el conocimiento, vuelvo a decir, de la palabra de Dios. Sean realmente personas que vengan y que adquieran sabiduría, que vengan a escuchar, que se alimenten y que puedan crecer. Por eso que es que ellos les interesa el crecimiento, pero ¿el crecimiento dónde? El crecimiento interno, el crecimiento intelectual, el crecimiento que no solamente es el saber, sino que es el hacer. Porque más adelante vamos a ir viendo que el maestro también no es solamente lo que adquiere él, lo que él recibe y lo que transmite, sino que también debe de tener acción. El maestro es acción también. No es numérico, sino en conocimiento y la revelación personal de cada uno que recibe el mensaje. Al maestro le interesa mucho saber de que cuando la persona viene a la iglesia, aún sea una persona nueva o ya hace tiempo que está, que a él se le revele la palabra, que él entienda la palabra. Quizás el evangelista está contento porque trajo 15 personas nuevas y el maestro está chocho porque hay una persona que lo está escuchando y que entendió la revelación y que se le está revelando el mensaje. ¿Se entiende? ¿Vieron los puntos de vista diferentes de cada uno? Entonces el maestro lo que interesa es que el que, como quien dice, se prendió y se enganchó, ahí comienza a recibir revelación. Porque si nosotros sabemos que muchas personas leen la Biblia, la palabra de Dios, ¿cuántas personas dicen, sí, yo la leí 3 veces, 4 veces, 5 veces? Pero ¿de qué sirve leer la Biblia si la leen o la leemos muchas veces como un libro de historia? Como un libro de que esto sucedió. Dije, ¿la leen o la leemos? Porque puede ser todavía que nosotros, hay muchas cosas, tenemos que aprender. Y necesitamos de maestros que nos estén enseñando ciertas cosas que todavía están escondidas aquí y tienen que ser reveladas. ¿Qué utiliza un maestro? ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Solamente el maestro es una herramienta que lleva algo, que transmite algo, y la persona que se da cuenta, abre sus oídos, no solamente estos de escuchar, sino sus oídos espirituales, y abre su corazón, llega a la revelación. Amén. Punto número 4, y son 25, así que vamos bien. Amén, dijo uno. Al igual que el ministerio del pastor, como decía, me quedé sin batería, sin audio. Igual sigue grabando. Ahí ya lo arregló rapidito para arreglarlo. Al igual que el ministerio del pastor, como decía Yamila, la profe, no tenemos muchos referentes en la Biblia y podríamos decir, obviamente en el Nuevo Testamento, no tenemos muchas referencias del maestro en sí. ¿Por qué? Usted se preguntaba, ¿por qué no está el maestro? Y a ver si yo los puedo ayudar para también, porque yo lo entendí de esa manera y lo vi de esa manera, lo pude comprender. El libro de Hechos lo está escribiendo Lucas. Lucas lo escribe al libro de los Hechos, donde aquí en el capítulo 13, versículo 1, que usted lo puede leer después, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón y demás personas. Aquí se nombra la palabra maestro. Pero no en muchos lugares más, o depende de las versiones, aparece la palabra
maestro. Y el sentido es este, que Lucas en este momento no entraba en muchos detalles de las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y usted imagínese la vida de Jesús, 3 años, que fueron los años activos de él. Se escribieron 4 evangelios con 4 personas diferentes. Están los sinópticos y los otros, ¿cómo son? Ayúdenme, profe. Bueno, hay evangelios. Los sinópticos y Juan. Se escriben los 4 evangelios, un montón de capítulos, un montón de versículos en 3 años. Ahora, el nacimiento de la iglesia, ¿usted se preguntó cuántos años fue el desarrollo de lo que se pudo haber escrito en Hechos desde que ellos recibieron el Espíritu Santo? No quiero complicarlo. Y se escribieron en muy pocos capítulos. Entonces, ¿qué hizo Lucas? Lucas hizo un resumen muy corto. Escribió algo de Pedro, de Pablo, algunas otras cosas más que sucedieron y no escribe más detalle. ¿Por qué? Porque había algo que el Señor Jesús les dijo: yo vuelvo en breve, pronto. ¿Y qué pasa si a usted le dirían: vuelvo pronto, vuelvo en breve? ¿Qué entiende? Que no va a ser muy largo el tiempo. Entonces, ¿qué sentido tiene de que Lucas se ponga a escribir? Porque él no lo vio como un libro de historia, y entiéndase la palabra que estoy diciendo, historia. Por eso no dio detalles. ¿Cuántos habla? Estamos hablando de 2000 y pico años y estamos leyendo el libro de Hechos. Lucas ni se imaginó de eso que iba a suceder. Lo mismo pasa en la carta de los tesalonicenses, la primera y la segunda. La primera carta, Pablo le dice a los tesalonicenses, ahí en el versículo que ya les voy a decir, en el capítulo 5, del 13 al 18, cuando él anuncia la venida de Cristo y dice: ya escucho, ya viene el Señor, ya escucho las trompetas, es como que ya iba a suceder. Estén atentos, le decía a los tesalonicenses. Entonces, el que recibe esa carta, imagínese si a usted le dicen: dentro de un mes viene el Señor. ¿Se va a preocupar si la casa está bien pintada o no está bien pintada? Si, no sé, tiene que cambiar el auto o tiene que arreglar la moto, no se va a preocupar mucho. ¿Qué sucedió? En la segunda carta que le escribe Pablo a los de Tesalónica, les dice: bueno, lo que yo les dije no es para que lo tomen tan en serio, porque hasta lo tuvo que mandar a trabajar. Se lo habían tomado tan en serio que lo de Tesalónica, y el que está anotando el capítulo 3 del 6 en adelante, les tuvo que decir: muchachos, sigan la vida normal. Esto no es tan así. O sea, sigan trabajando. Sigan laburando, porque el Señor va a venir, sí va a venir. Pero ahí ya se dio cuenta que no iba a ser en breve. ¿Se entiende? ¿Entienden por qué Lucas fue tan breve y que no dio detalles? Por eso no apareció maestro. Pero seguro que en el libro de los Hechos, ahí, en todo ese tiempo donde comenzó la iglesia, los años que fueron, seguro que estos ministerios los 5 ministerios estaban activos. Los 5 ministerios estaban activos. No se llegó quizás a escribir en detalle cada uno de ellos o cómo estarían funcionando, pero cuando comenzamos a estudiar, cuando comenzamos a ver, y ahora más adelante se van a dar cuenta de que entre el profeta y el maestro, hay una relación impresionante. Y ustedes que están acostumbrados a recibir el profeta y ahora viene uno el fin de semana, lo van a poner en práctica quizás. Bueno, Hechos, les hablé de Hechos 13 del 1 al adelante, cuando ahí se nombra la palabra maestro y profeta también.
Fíjese que como título dice Hechos 13, Bernabé y Saulo comienzan su trabajo misionero. Y ahí aparece la palabra profeta y maestro. Nosotros hoy nos imaginamos un trabajo misionero cuando se comienza una nueva obra. Entonces, no sé, posiblemente él habrá elegido aquí algún maestro, algún profeta y comenzó un trabajo misionero en una iglesia, en un lugar, en una ciudad. Número 5. Aquí es donde yo les explicaba que se veía el don de magisterio reconocido y que estaba en actividad. Lo tradicional del maestro es que usted no lo va a ver activo en una campaña evangelística. No lo va a ver al maestro. Quizás va a ir, lo invitan, él va, concurre, participa, está ayudando, pero no está su actividad ahí. Porque el maestro, ¿dónde piensa? Dentro de la iglesia, o dentro de la membresía, o dentro de las personas que componen la iglesia. ¿Se entiende? Por lo tanto, el maestro siempre él piensa hacia adentro. Y cuando digo hacia adentro, no es que su trabajo va a ser exclusivamente aquí dentro de la iglesia, sino que puede ser en su casa, haciendo visitas, discipulando a una persona, enseñando, yendo a una obra nueva y estando con los primeros cristianos, los primeros creyentes. Ese es el trabajo del maestro. Él piensa siempre hacia adentro. A diferencia del evangelista que piensa afuera. El apóstol, ¿cuál es su función? Cubrir con sus ojos el territorio. El pastor, ¿qué se dedica a cuidar? Ovejas, abraza. El profeta, su virtud del profeta, ¿qué es? Declarar justicia de parte de Dios. ¿Se entiende? Y el maestro es el que piensa hacia adentro. ¿Por qué? Porque él piensa que todas las revelaciones, o sea, él piensa y así lo recibe de parte de Dios, que todas las revelaciones que él tiene y que se le van incorporando se convierten y son los diseños para cada una de las iglesias. Se levanta un par de maestros aquí, en Príncipe de Paz. Los diseños que Dios envía para la iglesia Príncipe de Paz son los mismos para alguna otra iglesia de aquí, de Concepción del Uruguay, no me voy más lejos. No son los mismos. Los diseños van a ser diferentes. ¿Se entiende? Entonces, él es lo que hace. Si bien hay puntos de coincidencias que van a tener los maestros para poder enseñar, pero el maestro que comienza a trabajar dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, dentro de una comunidad, y comienza a relacionarse con el profeta, con el pastor, con el apóstol, con el evangelista, los diseños que él recibe van a ser para la iglesia local, específicamente. No quiere decir que va a trabajar afuera también. Sí, puede trabajar afuera también. Pero específicamente los diseños son para la iglesia, para el crecimiento y el desarrollo de cada una de las personas. Por eso ustedes están aquí, para adquirir conocimiento. Nosotros transmitimos conocimiento, transmitimos una palabra. Y el Espíritu Santo es el que hace que a ustedes se les revele esa palabra y comienza a producir el fruto. Amén. A ver dónde voy, si no me perdí. El maestro siempre piensa hacia adentro, nunca hacia afuera. Él está siempre ocupado en que la congregación esté de continuo desarrollo y crecimiento en las bases y diseños de Dios a través del estudio de la palabra, como les acababa de decir. Punto número 6. Los maestros son muy prácticos. Son muy prácticos. Y se los puedo decir por experiencia. Vivo con un maestro, convivo con un maestro, tengo un maestro en casa
Y para él es práctico. Vamos a ponerle, para ella es práctico. Ella lo ve así y dice, esto es así. Y nada más. Y para ella es práctico. El maestro no da muchas vueltas. Para él es sencillo. Esto es así. Porque él lo entiende de esa manera, porque lo ve de esa manera. Y quizás a nosotros o a otra persona le cuesta. Pero el maestro es muy práctico, muy sencillo. El maestro es especialista en cómo y de qué forma llegar a tal o cual lugar. Usted quiere saber algo de cómo hacer funcionar una obra, un ministerio, de cómo tener un alcance, hable con un maestro. El maestro va a agarrar un lápiz, va a agarrar un cronograma, va a tener una agenda, le va a decir, bueno, en una semana, 15 días, le va a hacer un plan a corto, mediano y largo plazo. Eso hace el maestro. En cambio, el profeta es totalmente diferente. El profeta llega a un lugar, dice la palabra, suelta la palabra y se va. Y se va. Y si usted le quiere preguntar algo, o por las dudas, sí, está bien, vos me decís que yo tengo que, perdón con lo de vos, ¿no? Profeta, me decís que tengo que prepararme para ir a evangelizar a Paraguay, Asunción del Paraguay. Si usted le pregunta a un maestro, el maestro le va a comenzar a enseñar. Y si el profeta le dice eso, tenés que ir a Asunción del Paraguay, y vos le preguntás, ¿y cómo? Y el profeta le va a decir, Dios dirá, no sé. Nada más, te deja así. Pero él te dio la palabra y te dijo, tenés que ir a Asunción de la Paraguay a enseñar la palabra, a predicar. Y vos le preguntás, ¿cómo? No sé. Buscalo vos. ¿Entienden cómo estoy hablando? Eso es lo que sucede con el profeta y la diferencia que existe con el maestro. Porque el maestro se dedica más a la enseñanza. Ya se me paró la profe, ya quiere decir que está cortando. Pero los ministerios, estos dos ministerios del profeta y del maestro son muy necesarios. ¿Por qué son necesarios en la iglesia? Porque cuando ellos se complementan, los dos ministerios, el del maestro y el del profeta en la iglesia, se hace una fuerza mutua. Y usted imagínese en una reunión de oración o intercesión. Cuando está el profeta recibiendo palabra y cuando está el profeta al lado. El profeta recibe y habla. ¿Y qué le dice el maestro? Y el maestro empieza a analizar. Y el maestro empieza a buscar en la palabra. Esto quiere decir tal cosa. Esto se entiende así. Esto es de tal manera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan a trabajar juntos el maestro y el profeta. El maestro tiene los diseños de Dios a través de la lectura y de la revelación de la palabra de Dios. El profeta recibe de parte de Dios directo e imparte. El punto número 8, y para ir terminando, el maestro cuando comienza a depender de sí mismo, si tendríamos en la iglesia, o si tendrían en la iglesia, solamente el ministerio de maestro activo, usted va a venir y solamente va a escuchar palabra enseñanza, palabra enseñanza, palabra enseñanza y palabra enseñanza. Y va a decir, bueno, pero esto me aburre, son estudio bíblico, y no tiene acción. Es como cuando tiene ganas de mirar una película y la película es aburrida. Se torna un poco, bastante, podríamos decir, usando una palabra, pesado. ¿Qué necesita el maestro? Necesita la acción del profeta. Necesita esa atracción que le da el profeta. Entonces, el maestro con el profeta, los dos juntos, hacen una dupla muy importante. Hacen algo que el maestro no lo puede hacer. Ahora, el profeta, viene un profeta el fin de semana
y activa a toda la iglesia, los deja activados. De seguro, y no necesita el maestro, lo va a dejar activado, los deja reenchufados. Después, ¿qué se necesita para que eso se continúe? Más allá que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Necesitamos ¿qué? Un maestro que nos enseñe. No porque el profeta nos enseñó algo mal, no, porque el profeta, el don de él es venir, traer la palabra de Dios y él suelta la palabra, él motiva, él empuja, él va. Pero después comienzan a aparecer preguntas. ¿Y a quién se las vamos a preguntar? ¿A quién se las preguntamos? ¿Vamos y lo seguimos al profeta que se fue? ¿Le mandamos un WhatsApp? ¿Le preguntamos? ¿A quién le tenemos que ir a preguntar? Al maestro. ¿Y qué va a hacer el maestro? Nos va a enseñar. Pero no queda todo ahí y aquí termino. Él va a enseñar para que vos y yo aprendamos a depender de esto. Porque en definitiva, todos tenemos que aprender del maestro que esto es lo esencial. Que no debemos depender ni del apóstol, ni del pastor, ni del profeta, ni del evangelista, ni del maestro, sino que la dependencia total debe de ser de la palabra de Dios y de las revelaciones que ella trae. Amén. Bendiciones. Espero que se haya entendido. Bien, bueno, retomando algunas cosas que decía Oscar, muchas veces sucede, caemos en el error al pensar en la palabra maestro, como que el maestro tiene que saber todo, ¿no? Y como que el maestro no se tiene que equivocar. Si ustedes le preguntan a cualquiera, cuando alguien dice, es maestro de la palabra, es como que automáticamente lo ponemos en una categoría. ¿Se acuerdan que decíamos todas las clases anteriores? ¿Está otra vez fallando? Como que automáticamente ponemos a los maestros en una categoría o un pedestal distinto o mayor o más alto que no se tiene que equivocar. Pero en realidad eso hacemos. Gracias. ¿Se entendió? Como que lo ponemos en una categoría, es maestro de la palabra, ¿no? Como que lo subimos a un pedestal. Nosotros mismos lo subimos a un pedestal. Pero también hacemos eso con los pastores, con los apóstoles. Nos olvidamos que todos estamos en crecimiento, o olvidamos que aunque están puestos en autoridad, están en crecimiento, no lo alcanzaron todo. Todos estamos en crecimiento y todos estamos siempre aprendiendo. Entonces, al ministerio de maestro o el magisterio, no lo tenemos que ver como ese modelo a seguir. Él es maestro de la palabra, es un modelo a seguir. No, en realidad todos los ministros debiéramos ser modelos a seguir. O todo creyente debiera ser un modelo a seguir por ser creyente, por ser convertido. Tiene que ser un modelo de integridad. El maestro, como decía Oscar, lo que va a tener como esencia, así como el pastor tenía el amor a las ovejas, es el amor a la verdad. Y entonces en eso, esa es su asignación, el amor a la verdad, sabiendo que la verdad está en la palabra. Yo soy la verdad y la vida, dijo Jesús, y él que era el verbo hecho carne, era el logos, la palabra de Dios hecha carne. Se da cuenta que cuando yo digo la palabra de Dios, usted automáticamente piensa en la Biblia, pero la Biblia la conocemos hoy, ese libro escrito lo conocemos hoy así como lo vemos con esa cantidad de libros, ¿no? Algunas versión Valera, versión TLA, letra más grande, letra más chica, tapa dura, tapa fina, pero eso, sí, que nosotros conocemos como Biblia, en realidad queda corto cuando decimos la palabra de Dios. Dios siempre se ha manifestado al hombre de distintas maneras, y entonces lo que el maestro tiene como asignación es la verdad, el amor a la verdad.
Entonces, así como el profeta a veces al recibir los diseños de Dios, ¿no? Al recibir visiones, sueños, tiene que estar ¿no? midiéndose cómo lo dice, a quién se lo dice, ¿no? ¿Lo digo o no lo digo? Vi una visión, ¿la digo o no la digo? Así como el profeta tiene que ser sabio en eso, lo mismo el maestro tiene que ser sabio en no ir a dar bibliazos a todo el mundo. Porque a veces el error más común que puede ser es ver que la gente no crece conforme a mis ojos. En realidad la gente está creciendo por obra del Espíritu Santo. Entonces, si lo mido en base a mi conocimiento, ¿no? Las personas nunca van a alcanzar una medida. ¿Vamos bien hasta acá lo que estamos diciendo? Entonces, el maestro lo que tiene que ser sabio en el uso de su don es que el amor a la verdad no lo lleve a ir en contra de lo que hablábamos respecto del pastor, el amor al prójimo. Ese amor a la verdad lo va a hacer, por eso decía Oscar, confrontativo, porque él siempre va a querer confrontar con el error, ¿no? Entonces, cuando el profeta, cuando alguien con unción profética se levanta a predicar, ¿no? Y dice, la atmósfera, ¿no? Siento la presencia de Dios y la atmósfera está presente, el maestro entra en ataque de pánico, porque lo primero que va a decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Díganme en qué momento la atmósfera se puso celestial, por darle un ejemplo. Entonces el maestro tiene ese choque confrontativo, a eso se refería Oscar, que confronta porque en su afán de que nada se salga de la palabra, gracias, en su afán de que nada se salga de la palabra, busca la verdad. Entonces, es aquel que después de la predicación de un profeta, y sobre todo si es visita, va a su casa y escudriña las escrituras, eso no le ponga la duda. Va y busca los versículos, va y googlea todo a ver lo que dijo y de dónde sacó esa interpretación, y seguramente si tiene la oportunidad, al día siguiente, a los 2 días de la semana, va a la oficina del pastor, del apóstol, y le dice, ¿no? Subrayado toda la Biblia, ¿no? Y le da la teoría verdadera, Porque eso es el maestro. No es confrontar por la confrontación misma, sino es buscar la verdad. Lo que pasa es que cuando no somos enseñados en estos límites del ministerio quíntuple, el maestro nunca va a entender al profeta. Nunca va a ser entendido por el profeta. Pero sí, cuando aprendemos, como decía Oscar, a trabajar conjuntamente, el profeta generalmente, cuando recibe una visión, puede ir al maestro y le puede decir, ¿qué significado tiene el color blanco? O según, usted sabe que los judíos, en la cultura hebrea, es muy apegada a los números, ¿sí? Usted sabía que todos los números tienen un significado. Bueno, los colores también. Bueno, la cultura hebrea es muy apegada a eso. Nosotros, como no estudiamos mucha cultura hebrea, muchas de estas cosas se nos escapan. Pero el profeta recibe todas estas visiones en esa simbología. Generalmente la recibe así, por la simbología no hebrea, pero Dios se maneja en esa simbología. De números, de colores, cantidad de ángeles, querubines, ángeles con alas, sin alas, con trompeta, ¿no? Y como nosotros no estudiamos la cultura hebrea, el profeta recibe y no sabe después bien dónde está. Pero si se alía con el maestro es el que va a estudiar eso. Mirá, si son serafines, si son querubines, si son ángeles con trompeta, si aparece el candelabro, si el color blanco, el 4 significa tal cosa, el 1, entonces es lo que decía Oscar, y el profeta ahí le va cobrando sentido, ¿no? Entonces la confrontación desaparece, porque eso es el sentido de trabajar el ministerio quíntuple, como estamos diciendo, complementándose. El maestro, como decíamos, en la Biblia no aparece nombrado muchas veces porque en realidad ya estaba también la gran comisión
cuando Jesús da la gran comisión, dice enseñándole todas las cosas. O sea, la esencia era la enseñanza. No había otra manera de que la predicación del Evangelio sucediera si no es a través de la enseñanza. Sí está el evangelista, como decía Oscar, el evangelista siempre va a ganar cantidad, multitudes. Entonces cuando predica alguien con unción evangelista es el que hace los llamados y, ¿no?, el arrepentimiento. Pero es bueno que haya un maestro o alguien con el don de maestro en la casa para que le ponga los fundamentos a esa conversión que ella hizo. Porque el evangelista no se lo va a poder dar. El evangelista generalmente, hay excepciones como siempre, no es un buen maestro, porque el evangelista lo aburre, que no pierde el tiempo estudiando lo que significa la salvación, redención. ¿Qué diferencia hay en expiar los pecados, redimir? El evangelista no lo va a estudiar. No le interesa, él quiere ir a predicar. ¿Se acuerdan que dijimos no lo tenga quieto en la silla porque no va a quedar? Ahora, el maestro sí le gusta la silla, sentarse, silla, Biblia y empieza. Entonces, los nuevos, y por eso hablábamos de discipulado, necesitan esto, el fundamento a la fe que ya tengo. No se trata de convencimiento, se trata de traer, como decía Oscar, revelación a lo que ya el Espíritu puso en nosotros, que es la conversión. Entonces, como estaba esto del enseñar, ya los apóstoles sabían que tenían que enseñar la doctrina, la nueva doctrina, la doctrina de Jesús, que es Mesías, que había resucitado y que, como dijo Oscar, pronto volvería. Eso es lo que tenían que enseñar. Pero resulta que se acuerdan que como el Dios que era de Israel y de Jerusalén pasó a ser el Dios de los gentiles, ¿no? Y a través de la figura de Pablo vemos, pasó a ser el Dios de los gentiles, la iglesia comenzó a expandirse. Entonces un Dios, entiéndase lo que estoy diciendo, que estaba encerrado para un pueblo que nunca cuestionaba a su Dios, salió a pueblos que nunca habían oído hablar de Dios, de Jehová, o que eran politeístas. ¿Se entiende la palabra politeístas? Adoraban a muchos dioses. Este es un dato que tenemos que tenerlo en cuenta para entender por qué el ministerio de maestro a lo largo de los años se va apagando. Porque cuando Pablo sale a las regiones politeístas que adoraban a muchos dioses, una de ellas se acuerdan que es la cultura griega, que tiene muchos dioses. O sea, para la lluvia tiene un dios, para el sol tiene un dios, para la cosecha tiene una diosa, para la fertilidad tiene dioses y diosas para todo. Para la explicación, todo tenía dioses, ¿no? Entonces la cultura griega, esta cultura politeísta, comienza a ser avanzada o agredida por lo que ustedes ya conocen, que es la filosofía griega. Que comienzan a decir, ya no explicamos por a través de los dioses, ni el rayo, ni la luna, ni la cosecha, sino que queremos saber la razón científica de esto. A ver, entonces empezaron los filósofos griegos, que los que fueron al secundario quizás lo estudiaron, Platón, Aristóteles, ¿no? Entonces comenzaron a preguntarse cosas. Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia que se estaba gestando, saliendo, por eso como decía Oscar, de los libros que nosotros tenemos escritos, los Hechos, carta de los apóstoles, la carta de Pablo, imagínense este choque, vuelvo a decir, entre estas personas que se cuestionaban todo y un movimiento llamado cristiano, donde supuestamente a Dios no había que cuestionarlo. Entonces, todo lo que era cuestionamiento fue dejado de lado. Nos fuimos de un extremo a otro, a ver si me puedo explicar. Nos fuimos de un extremo de decir, no cuestionemos nada, porque este Dios no se puede cuestionar. Pero esa es una invención humana de nosotros los cristianos, porque la Biblia no dice eso. No estoy diciendo que a Dios se lo puede cuestionar, pero la Biblia todo el tiempo nos habla del entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Por la fe entendemos haber sido constituidos, bla, bla, dice Hebreos, ¿no?
escudriñad las Escrituras, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. En ningún momento la Biblia deja fuera la mente, porque la mente es una creación de Dios. Pero la nueva iglesia esa que se estaba formando, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No sabía cómo alejarse de la filosofía griega y entonces cae en otro error. Si yo le diría, sobre todo a los que tienen muchos años de evangelio, ¿cuál es el versículo por el cual toda la vida se nos dijo que no había que estudiar la palabra? ¿Usted lo sabe de memoria? Sí, eso. ¿Sí? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ese es el versículo con el cual toda una generación tras generación, ese versículo mal interpretado mató el estudio bíblico. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, una oración sacada de contexto de todo lo que Pablo estaba diciendo y que no está haciendo referencia a eso. Entonces toda una generación se alejó del estudio de la palabra. Malinterpretado, porque como no estudiaba la palabra, siguió malinterpretando generación tras generación y se alejó del estudio de la palabra. Entonces los maestros fueron disgregando a través de los años. Por eso en casi la mayoría de las iglesias evangélicas no hay ministerio magisterial reconocido. Como decía Oscar, no sé si es el ministerio ideal para que esté a cargo de una iglesia. Porque el maestro tiene unos parámetros de rigor, decía ahí Oscar, que no sé si es ideal que esté a cargo de una iglesia. Pero el ministerio magisterial fue acotado, sin desmerecerlo, a los niños. Solo son maestros los maestros de la escuela bíblica. Después no hay más maestros en la... Porque este versículo nos leyeron mal. Entonces, si después, como tarea de la casa, el que lo quiere hacer, lo lee. Este pasaje en ningún momento Pablo está diciendo que la letra significa que la letra mata, más el espíritu vivifica, que no hay que estudiar. Lo que Pablo está diciendo ahí, por eso son buenos a veces ver otras versiones. Yo lo explico rápido, usted después lo lee en su casa, al texto, es muy conocido. Lo que está diciendo ahí, que la ley, ¿sí? Que la ley por sí misma, la letra de la ley, no que la letra mata, sino que la letra fría de la ley nos mata, o sea, por la maldición del pecado, porque la ley no puede salvarnos. Él está comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Está diciendo, la letra fría de la ley no vivifica a nadie, mata a todos. Porque nadie, ¿vieron lo que dijo Pablo? Nadie puede dar con la medida de la ley, o sea, nadie podía cumplir prolijamente todos los preceptos de la ley. Siempre había algo que no cumplía. Pablo decía, cuando yo creí que tenía todo para cumplido, me encontré con el orgullo. ¿Y qué dice la Biblia? Al transgredir un mandamiento se transgreden todos. Entonces ningún hombre puede cumplir prolijamente con todos los mandatos de la ley. Entonces si yo espero que la ley me vivifique, estoy muerto. Para eso vino Cristo, que se hizo maldito y con él llevó la maldición que acarreaba las consecuencias de la ley. Y entonces nos vivifica. Y es el Espíritu Santo el que me convence de pecado. Por eso dice el Espíritu vivifica. Me convence a mí de pecado, ¿no? De verdad y de juicio. ¿Vamos bien? Entonces es el Espíritu el que me vivifica. Pero también la Biblia dice que la ley, ¿sí? Que la ley es santa, que el mandamiento es santo, es justo y bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo en ningún momento anuló la eficacia de la ley. Nunca dijo que los mandamientos no servían más. Al contrario, es como dijo Oscar, que lo dijo por otra cosa, es el cerco que nos protege. Porque si no, ¿usted qué sabe que tiene que obedecer y no obedecer? Usted necesita ese cerco de los mandamientos. Entonces la ley es justa, es buena, pero yo como ser humano no la puedo obedecer.
necesito el Espíritu Santo, por eso estamos en época de gracia, que me acerca, ¿sí?, cada vez más a Jesús y me aleja cada vez más del pecado. ¿Sí? ¿Se entendió? Usted después léalo, ahí no dice nada del estudio bíblico ni nada. Y lamentablemente en ese versículo nos arrastraron años por año. El apóstol y el maestro. El apóstol siempre va a estar interesado que haya esto, estudios bíblicos, de temas distintos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que dijimos que el apóstol por sí traía espíritu de reforma. Entonces, para reformar siempre hay que traer algo nuevo. Y se traen cosas nuevas cuando se estudian. Entonces el apóstol, ¿no?, también se lleva bien con el maestro en ese sentido. El maestro, fíjense que el maestro tiene dos dones bien característicos. Uno es el don de conocimiento, que creo que dijo Oscar, y otro es o palabra de conocimiento, palabra de ciencia o don de ciencia, y el palabra de sabiduría. Generalmente pasa que los profetas tienen esta palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Para el que no sabe lo voy a explicar, o lo vamos a recordar para el que lo sabe. El conocimiento, o sea, el don de conocimiento, es ese don que nos da el Señor, esa habilidad que nos da el Señor para entender o conocer cosas, situaciones que están ocultas. Por eso generalmente los profetas hacen eso. Dicen, aquí en este salón, el día de hoy, hay alguien que vino y que tiene que tomar una decisión difícil, ¿no? Eso es el don de conocimiento. Es el Espíritu Santo que le está dando a conocer algo. Como dijo Oscar, el profeta quedó ahí, que tiene que tomar una decisión. Y el Señor le dice qué está esperando, punto. Entonces, termina la reunión, usted lo busca desesperadamente y le dice, ¿qué tengo que decidir? Y después de eso, ¿qué viene? Y el profeta lo dejó ahí. Vaya, póngase en oración, ayuno y oración, oremos juntos, hagamos 40 días de ayuno y a ver qué el Señor revela. Pero el maestro viene adosado con algo más que es palabra de sabiduría. Por eso decía Oscar, qué difícil que es convivir con un maestro. No quiero mirar a nadie, porque me hago cargo de mi propia mochila. No solo el Señor le da conocimiento de la situación, sino que además le pone una mochila más pesada y le dice, le da sabiduría, que es la habilidad para entender qué hay que hacer en esa situación, cómo hay que proceder o para qué el Señor está revelando eso. Sí, así de específico. Por eso el maestro es práctico y no da vuelta. Porque si viene alguien y te dice, el Señor me dio una visión, me vi con 2 valijas y un pasaporte, ¿no?, a Haití, entonces el maestro, ¿qué le va a decir? ¿Y qué estás esperando? O sea, ayer ya tendrías que haberte ido. No, pero el discipulado, la preparación, el maestro es tan práctico. No, pero yo siento que tengo el don de la danza, pero mi familia todavía no está viniendo a la iglesia, ¿no? Entonces el maestro tiene la palabra justa, concreta y cierta, no pierde tiempo, no da vuelta. Por eso generalmente no es un buen de sanidad interior, ¿no? Porque le da la tecla justa, siempre le va a decir la verdad, pero vieron que a veces la verdad, depende cómo uno la diga. Entonces, tiene esa gracia divina para comprender lo que la persona tiene que hacer o no hacer. No se trata de manipulación. Porque a veces pasa igual que usted le dice a la persona y la persona termina no siguiendo el consejo, o sea, ¿no? Puede terminar haciendo cualquier cosa. Pero tiene esa gracia divina. Esto es lo que tenemos que entender, que es una gracia divina de lo que la persona tiene que hacer o no hacer. Entonces, como el maestro la ve tan clara, es como cuando el profeta ve las visiones, él se ve dentro de la visión, para él es tan claro. El maestro lo mismo, sabe lo que hay que hacer y no hacer. Entonces lo ve tan claro que por eso a veces resulta frío, apático.
resulta tan difícil conversar con él. Resulta difícil porque usted quiere dar vuelta a la situación y él, no, chácate, va a los bifes, no anda con vuelta. Entonces, esos son los dos dones que en el maestro funcionan: el conocimiento y la sabiduría, siempre por revelación de Dios. Entonces, cuando el maestro está preparando su clase o su predicación, él tiene lo que está leyendo, ¿no es cierto? Lo que está leyendo, lo que sabe porque ya lo ha estudiado, porque esto es lo que sigue al maestro, es esta obsesión, si usted quiere llamarle, por el estudio. El maestro siempre está estudiando. Lo que pasa es que depende es que si se asume como maestro, que eso es otra cuestión. ¿Se entiende? Es lo que decía Oscar. No sé si todos los que tienen el don de maestro se asumen como maestros o el nombre tiene como que acarrea un cierto... Bueno, entonces lo que sabe o lo que mientras está leyendo la Biblia está estudiando, pero mientras él está leyendo o está estudiando, averiguando una enciclopedia, como decía Oscar, la concordancia, el comentario, está googleando, mientras él está estudiando, el Señor le está revelando cosas nuevas sobre ese tema. Siempre le está revelando, no nuevas que, no, digo, le está revelando lo que decíamos hoy con respecto a la sabiduría, le está revelando, ¿sí?, el conocimiento, cómo lo tiene que presentar. Yo me podría sentar acá y decirle, usar una banquetita y sentarme y decirle, bueno, el ministerio del maestro es 2 puntos, anoten. Es aquel que el Espíritu Santo ha levantado y que tiene un don de... ¿Sí? Podría venir y hacer un estudio, quizás usted se va edificado igual. Pero si el Espíritu me dice, esto decirlo, esto no lo digas, decí esto con más énfasis, ¿se va dando cuenta la revelación por dónde va? Por eso no es lo mismo impartir conocimiento que impartir conocimiento más ministración. El maestro no imparte solo conocimiento. No es que me deja la cabeza así. El maestro, cuando es un maestro, de la palabra maestro, levantado por el Espíritu Santo, imparte conocimiento, pero el Espíritu Santo está automáticamente ministrando. No hay ninguna clase en la que usted no se vaya herido por el costal, porque el Espíritu Santo algo le ministró, le inquietó o le reveló. Pero en todas las clases el Espíritu Santo revela algo. Por eso, aunque nosotros vayamos, y ahora me refiero como Siquem, con este mismo estudio, quizás a otro anexo de Príncipe de Paz, no va a ser el mismo contenido. Quizás el nombre del curso va a ser el mismo, pero el contenido no va a ser idéntico. Porque el Espíritu Santo es el que va guiando la revelación o la presentación del conocimiento. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Bien. Cualquier cosa háganme seña con el tiempo porque yo me voy. Otra cuestión que tenemos que tener cuidado es, como decía Oscar, es lo que se le llama el espíritu de Grecia. Lo nombro porque quizás alguno lo escuchó, quizás nadie lo escuchó. ¿Vieron lo que estábamos hablando hoy? Generalmente, por eso también es resistido el ministerio del maestro cuando no es comprendido en estos aspectos que estábamos hablando, que en realidad cuando es guiado por el Espíritu Santo no debería, o sea, nunca va a venir a maltratar la iglesia, sino todo lo contrario, a hacerla crecer. Si es guiado por el Espíritu Santo, siempre se van a ver los frutos, el crecimiento, la expansión, ¿no? El crecimiento como madurez en cada uno de los que asisten a los estudios bíblicos, la expansión de la iglesia. Entonces, en realidad, el espíritu de Grecia se le llama aquel espíritu, con minúscula, ¿no?, que
que decíamos hoy, que ingresa a las iglesias con el afán de cuestionarlo todo, o es el humanismo, algunos le llaman la nueva era, pero esto no tiene nada que ver con, por eso a veces se lo adosa esto a la gente que estudia. Entonces, porque a veces el que tiene el ministerio del maestro o el don del maestro, todo el tiempo está queriendo saber, pero no es que cuestiona a Dios. Hay un cuestionamiento de que nunca me alcanza lo que tengo, lo que sé, quiero saber más. Ese es el cuestionamiento. Pero por eso esto, los que tienen discernimiento tienen que darse cuenta. El distinto es el que cuestiona. Usted se va a dar cuenta cuando viene alguien con un planteamiento que viene a cuestionarle la Biblia, que viene a cuestionarle a Dios, que viene a cuestionar hasta si quiere su religión en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué te hiciste evangélico? ¿Por qué no sos católico? ¿No? ¿O por qué tal? Cuando viene el cuestionamiento, por el cuestionamiento mismo, ¿sí? Ese es el espíritu de Grecia. Cuando es el cuestionamiento, cuando viene también con una exaltar el yo del hombre, ¿no? Pero, a ver, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo tomo las decisiones en mi vida, ¿no? A mí nadie me dice cómo tengo que gastar mi dinero, cómo tengo que usarlo. A mí nadie me dice dónde tengo que cambiar, cómo tengo que ser padre. Ese tipo de cuestionamiento es el cuestionamiento que, digamos, que puede estar bajo el espíritu de Grecia, que seguramente va a ingresar a las iglesias. Sí, por eso está en la Biblia y por eso se nos alerta respecto también de los falsos maestros. Entonces, hay que tener cuidado con eso, cuando los cuestionamientos, ¿no?, son solo cuestionamientos vacíos. Por ejemplo, nosotros respetamos, todos debemos respetar, cuando en ciertas iglesias, por ejemplo, no hablan en lenguas, ¿no? No tienen el uso, el hábito, la costumbre, la tradición, como quiera llamar, de hablar en lenguas, ¿no? Entonces usted respeta las iglesias que no lo hacen. En su iglesia esto sí se practica, pero puede venir alguien que lo cuestione y empiece a cuestionar, ¿no? Y a querer instaurar, es que está presente, por eso le digo, no sé si alguna vez le sucedió, que está presente esto de cuestionar el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, la sanidad, los milagros, que el hablar en lengua, el hablar, ¿sí? Entonces, por eso digo, esto sí viene con el espíritu de Grecia, pero está bien, por ejemplo, seguramente el maestro o también el profeta, cuando alguien habla en lengua, sobre todo cuando alguien es nuevo, qué sé yo, enseguida va a discernir, abrir los ojos espirituales, a ver qué tipo de lengua es, si es lengua espiritual, a ver, o sea, está bien, por eso digo, no siempre el cuestionar significa que yo voy al conflicto, ¿se entiende? Si yo cuestiono el hablar en lenguas de alguien, no significa que esté cuestionando a Dios ni esté cuestionando el don. Esté cuestionando el tipo de lenguas que está hablando esa persona. Porque nosotros somos los primeros atalayas de lo que pasa acá adentro. Por eso, si usted tiene ese discernimiento y ese cuestionamiento interno, a veces por eso lo pide en oración, pide guía, lo habla con la autoridad que tiene que hablarlo, o sea, con su autoridad. Pero si usted hay algo que le hace ruido, no se quede con esa duda. Por eso hay que escudriñar las escrituras. Porque no todo lo que es palabra difícil y rara es hablar en lengua angelical. ¿Usted me va entendiendo en ese sentido? Por eso es importante esto, escudriñar las escrituras. Y el maestro, ¿no? El maestro es el primero que va a estar alerta a estas cuestiones. Pero no porque esté cuestionando el mover del espíritu, sino porque vuelvo al principio, porque él es como el que está preocupado y velando por que la palabra, la verdad, ¿sí?, no sea vituperiada.
Entonces es el primero que va a cuestionar estas cosas raras, ¿no? Si hay shofar, si hay caídas, si hay esto, pero no está cuestionando por el cuestionamiento mismo. Va a ir y seguramente lo va a indagar, lo va a buscar, va a ver el significado, ¿no? Por eso es importante que entendamos que el ministerio del maestro es algo que debe empezar a crecer, seguramente ya está, debe empezar a aflorar en las distintas iglesias. Porque hay muchas personas que tienen este don y realmente a veces no saben cómo ejercerlo o dónde ejercerlo. Entonces, seguramente Dios, como decía Oscar, le va a poner ocasión para ejercerlo. A veces puede pasar, le puede pasar, que el maestro recibe una revelación sobre un tema puntual, ¿no? Y esté esperando el momento para dar esa revelación, para que lo llamen a predicar, que le toque el momento, el día, que caiga, no sé si acá hay una grilla, ¿no? Que sea la grilla el día que le toque predicar, ¿no? Que lo llamen de un anexo, que lo llamen de... Ese es un error. Ese es un error en que generalmente creemos que todas las revelaciones se tienen que convertir en prédicas. Porque el Señor, por eso decía, al maestro le da palabra de conocimiento y palabra de sabiduría para ocasiones específicas. Entonces lo va a poner frente a las personas o la persona, que quizás es una, donde usted le tiene que decir esa revelación. Y tal vez no le tenga que decir, el Señor me dijo que te dijera. ¿Se va dando cuenta? Porque por eso usted es maestro. ¿Vieron cuando una maestra o maestro o profesor o profesora en un aula tiene 38 niños, supongamos primer grado, un aula, no sé si hay alguna maestra, un aula con 38 niños en primer grado, es imposible, ¿no? Y usted tiene que enseñarle a escribir y a leer a los 38 niños que son distintos. ¿Se van dando cuenta? Entonces, aunque la maestra quiera aplicar a todos lo mismo, siempre va a haber alguno o algún niñito o alguna niñita que necesite un poco más de atención, que necesite un poco más de ayuda, asistencia, que lo hará en la casa con la mamá, la psicopedagoga, la maestra auxiliar o no sé cómo se llama, la maestra particular. Porque algún niñito va un poquito más lento. El maestro es lo mismo. Usted no puede pretender que el Señor le dé revelaciones para soltarlo delante de 150 personas. Porque la revelación que le da el Señor seguramente es para alguien específico. Entonces, si usted está en el ministerio, no sé acá cómo se llama, bueno, casa de oración, células no tiene, casa de oración. Si usted está en una casa de oración, ¿no? O es llamado para una casa de oración, o tiene a cargo una casa de oración, y no sé, está recién comenzando, van 3 personas. Si el Señor le dijo que suelte la revelación, es para esas 3 personas. No se guarde esa revelación para el día que lo llamen, el domingo en el auditorio central frente a 300 personas. Porque usted está rindiendo cuentas ante Dios, no ante las personas. Entonces, si un día tiene que está en una reunión de equipo, perdón que use el ejemplo, de la escuelita bíblica y reunión de equipo, y el Señor le dio una revelación para esa reunión, es para esa reunión. No es para el día que me llamen a predicar ¿Se va entendiendo? En el transcurso de todos estos años ejerciendo el ministerio de maestro, me ha tocado dar clases para auditorios numerosos como este, pero me he dado momentos para darle clase a una persona, a 2, a 3, a 5. Una clase que quizás llevó un mes prepararla. Y cuando usted la va a dar hay 3 personas. Entonces, ¿qué dice humanamente? ¿Qué dice el humanamente, el humano que llevamos dentro? ¿No?
¡Qué desperdicio! Mira toda la preparación para esto. No, mejor me guardo esta clase para cuando haya 20 y ahora, no sé, leo el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿No? No. Porque la revelación era para ese momento. Entonces, eso es lo que el maestro debe entender, que es un ministerio en ese sentido distinto a los otros. Porque el maestro, por eso decíamos, el maestro generalmente en ninguna iglesia usted va a ver que haya, tiene a cargo el ministerio el ministerio magisterial, no sé cómo sería, el ministerio del maestro de la palabra. Pero eso no significa que no haya maestros de la palabra, donde el Señor le esté dando palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Porque volvemos al ejemplo de la parábola que dijimos al inicio de todo esto, que era la parábola de los talentos, que había uno que enterraba. Entonces, si usted está enterrando el ministerio del maestro simplemente porque no está en una clase con un auditorio de 100 personas, recuerde que le va a tener que rendir cuentas al que le dio el talento. Entonces le va a decir, ¿qué hiciste con la explicación que yo te dije, con la revelación? Porque lo que a usted le está revelando, si hay alguien acá inquieto por el Espíritu Santo, respecto del ministerio del maestro, lo que yo te estoy enseñando respecto de lo que significa una parábola, respecto de la fe, respecto de tal situación, el maestro tiene esa habilidad de llevar la palabra a la situación precisa. Esa es la habilidad que Dios le da. No ser un erudito no ser el mejor teólogo. Eso es otra parte. Eso es algo que enriquece. Pero el maestro no es aquel que tiene el título de doctor en teología. Y que nos juntemos los maestros, ¿no? Y digamos, ay, ¿y tu título cuál es? ¿Y el tuyo? ¿Y de qué universidad es? Y nos gloriemos por los títulos. No hace a un maestro el título de teólogo. Lo que hace a un maestro es esto que estábamos diciendo. Es el don de conocer los misterios que están escondidos en la palabra y recibir la revelación para aplicarlo a una situación concreta. Entonces, ¿se va dando cuenta cómo funciona? Usted conoce la revelación sobre la Biblia, sobre la palabra, sobre la verdad, y Dios le da la sabiduría para aplicarlo a una situación concreta. Entonces, usted ve una persona que está pasando por una situación financiera, por ejemplo, y entonces usted, no digo que no lo tiene que ayudar, a ver, el evangelista, que es pura misericordia, saca de plata y le da, Así que, ¿se acuerdan que dijimos? Hace una colecta, ¿no? Hace un pedido de siembra ahí, y uno trae el arroz y otro no. Está bien, está perfecto, porque es parte del cuerpo de Cristo y está bien. Y enseguida va a encontrar abrigo, comida, todo para esa persona. Pero se choca con el maestro, ¿no? Y el maestro no va a sacar, no porque tenga un cocodrilo en el bolsillo, sino que lo va a sentar y le va a decir, a ver, contame un poquito. ¿Cómo es tu economía? ¿Cuánto estás aquí? ¿Cómo se conforma tu familia? ¿Cuántos son tus ingresos? Entonces, ¿no? Eso es lo que hace un maestro. Por eso decíamos, el pastor y maestro a veces están juntos, ¿no? Cuando alguien es solo maestro y no es pastor, es puro cuchillo, es puro bisturí. Claro, es lo que decía Oscar, es puro bisturí. Ahora, cuando alguien es pastor y maestro, tiene la palabra de conocimiento, de sabiduría, de sabio consejo, pero como tiene también el amor hacia la ovejita, se lo dice de un poco más tiernamente. Le dice, ¿qué tal si nos vemos toda la semana? Vos me vas contando, No te pinches, el domingo te quiero ver ahí, sentate en la primera fila, así yo te veo. Esas cosas que dicen los pastores para hacernos cariñitos de oveja,
seguí viniendo, mira, vos seguís permaneciendo, así te podemos poner en una tarea, en la portería, podés ayudar, ¿qué te parece, no? Entonces ese es el pastor y maestro. Pero el maestro no es que no tiene amor a su prójimo, pero es más concreto, viene con el bisturí. A ver, si el callo lo tenés ahí, sacátelo, y sacátelo delante de mis ojos, yo quiero ver cómo sangra. Y que sangre, ¿se da cuenta? Ese es el maestro, porque para él es tan práctica la palabra y no quiere que nadie se aleje de la verdad de la palabra. Entonces, ¿se va dando cuenta cómo funcionan los ministerios? ¿Vieron qué lindos que son? Cuando uno va entendiendo, ¿por qué no? ¿Vieron? Entonces así, por eso entre nosotros, en los grupos de hermanos, hay afinidad más con unas personas que con otras, Por más que usted quiera hacer fuerza para ir a tomar mate con alguien, capaz, claro, si tiene esto de maestro, dice, cada vez que yo voy, en lugar de salir motivada, salgo como que desmoronada, ¿no? Sin embargo, ¡ay, qué lindo que es hablar con los pastores cuando nos abrazan, ¿no? Por eso cuando pasan días que no los vemos, ¿viste? Como que enseguida lo estamos buscando. Pues necesitamos esa caricia de los pastores. Entonces se da cuenta cómo es esto de en qué lugar ocupamos cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Por eso están, y lo que decía acá el amigo, por eso están los distintos ministerios, porque todos somos distintos y todos tenemos una parte muy importante en esto que es la edificación de la iglesia. Bueno, como está lloviendo, nos podemos quedar hasta que pare de llover. Y mientras tanto, escudriñamos las escrituras para no perder tiempo. No, era una broma. Aunque cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?